¿Se acuerdan del caso Apocalipsis, lo que estábamos viendo ayer, de la situación de los gendarmes en las cárceles Santiago 1? Bueno, a esta hora, gendarmes constatan lesiones. ¿De qué se trata esto? Diego, bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Así es, una Minuto. situación que ha ocurrido durante las últimas horas en la exposta central, donde han llegado los gendarmes detenidos a constatar lesiones en el marco de todo este proceso judicial que están viviendo luego de ser detenidos producto de esta investigación. La operación Apocalipsis, donde se intervinieron, recordemos, 9 recintos penitenciarios en diferentes regiones del país, 7 para ser precisos, producto de diferentes problemas de corrupción que realizaban finalmente estos gendarmes. Lo conversamos durante la jornada de ayer en extenso, pero vendían todo tipo de productos y servicios a los internos a cambio de precios absolutamente inflados. 2 paquetes de tallarines con salsa, por ejemplo, valían 50.000 pesos. 1 kilo de guachalomo valía 60.000 pesos. Un celular podía llegar a costar 400.000 pesos. Incluso arrendaban baños para tener relaciones sexuales por 15.000 pesos y dejaban entrar a personas no habilitadas para el ingreso a estos recintos penitenciarios por 60.000 pesos. Toda una trama, toda una red de corrupción que llevaban a cabo decenas de gendarmes que fueron detenidos. Recordemos que en total fueron 66 las personas detenidas y de ese total 44 eran funcionarios de gendarmería. A raíz de todo esto, Rodrigo, se definió ayer por parte del Ejecutivo enviar una reforma constitucional, un proyecto de ley para intervenir gendarmería. ¿De qué se va a tratar esta intervención? Bueno, de separar sus labores en dos. Las labores de reinserción social que tiene esta institución para los presos del país van a quedar alojadas en el Ministerio de Justicia, mientras que las labores de cuidado, de vigilancia de los internos, la labor más policial, va a quedar alojada en el Ministerio de Seguridad. Pasemos a revisar primero declaraciones del presidente Gabriel Boric, entregadas durante la tarde de ayer, para tener más detalles de esta iniciativa que va a ser enviada al Congreso. ¿Cómo no? He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia. Bueno, lo transmitimos en vivo ayer las declaraciones del presidente de la República, mientras vemos ahí este quintuplex que tiene Gaby Acevedo, nuestra directora, donde vemos el bus de la PDI con los gendarmes arriba constatando lesiones en la posta central. Está Diego Muñoz, nuestro periodista, reporteando esto. Diego, te voy a hacer la pregunta directa. ¿Por qué esto no se hizo antes? Lo que hablábamos hace rato, ¿por qué estas cosas no se hizo antes? ¿Qué dice el gobierno respecto a esto? Esta es una investigación de larga data, Rodrigo, se viene investigando hace al menos un año. Esto también hay que explicarlo bien. Claro, cuesta entender por qué finalmente recién este año se sabe algo que era un secreto a voces, ¿no? La corrupción adentro de Gendarmería. Pero para poder posicionar a estos uniformados realizando estos delitos, tiene que haber una investigación bastante sesuda, bastante profunda, para poder finalmente tener pruebas y evidencias que permitan constituir todas las escenas de los diferentes delitos. Por lo mismo, lo comentaban ayer también por parte de la Fiscalía, se definió hace 1 año y medio, 2 años, atacar al crimen organizado adentro de las cárceles. Claro. Ahí comienza esta investigación. Todos sabemos los problemas que tiene el Ministerio Público respecto a la cantidad de gente de la que dispone para las investigaciones. Muchas veces al mismo homicidio que cubrimos, después el problema en Gendarmería, después el robo en una casa, lo ven las mismas personas. O sea, la falta de mano de obra se nota y por lo mismo también estas investigaciones toman más tiempo y tienen que ser concluyentes para poder finalmente tener resultados. Por eso se tomaron todo este tiempo, por eso finalmente igual los resultados son bastante notorios y llamativos, y fue a lo largo de todo el país, como comentábamos. 7 regiones distintas, 9 recintos penitenciarios, pero claro, el principal problema estaba en Santiago 1, acá en la región metropolitana, donde esta red funcionaba de manera ya totalmente articulada, sin oposición, lo comentábamos, vendiendo productos, ofreciendo servicios. Por ejemplo, se podía entrar un combo de McDonald's, de la cadena de comida rápida, por 80.000 pesos. O sea, era una cosa absolutamente absurda, donde cada reo finalmente podía tener acceso a lo que ellos quisieran, si es que tenían el dinero para ello. Se comentó también durante la jornada de ayer, los reos que se beneficiaban de esto eran los que tenían más dinero, probablemente los ligados a crímenes de mayor connotación social o con una red criminal fuera de la cárcel que los finalmente sustentaba. Las fiestas que hemos visto en redes sociales,
asados, presencia de alcohol, en reuniones sociales que son subidas a TikTok, a Instagram, sin ningún tipo de... con total descaro, finalmente, por parte de los reos, da cuenta también de que actúan a sus anchas al interior de los penales, muchas veces producto de, finalmente, estas redes de corrupción de Gendarmería. Ya vamos a entrar al trasfondo de todo esto, Rodrigo, respecto a por qué finalmente los gendarmes caen en estas actitudes ilícitas, en estos delitos, pero antes pasemos a revisar las declaraciones del ministro de Seguridad, Luis Cordero, respecto a lo que me preguntabas tú también. ¿Por qué se demoró tanto finalmente en tomar esta decisión el presidente de la República en dividir Gendarmería, algo que se pide a gritos hace tiempo, y separar lo que decíamos, las labores de reinserción con las labores de cuidado? Dale. Es uno de los debates que existió durante la gestión del presidente Piñera, en primer lugar, que es donde nace el proyecto de ley, y que existió también durante esta administración. Y el Congreso decidió no hacer ese cambio de dependencia, sino hasta la instalación del Ministerio de Seguridad. Pero, dadas las características que tiene esta reforma, implica reconocer a Gendarmería como una institución, y eso sí requiere una reforma constitucional. Ese cambio de dependencia es probablemente también el cambio de la reforma estructural y de entidad más grande. Pasa a ser una institución jerarquizada, obediente y no deliberante. Bueno, ¿saben qué? Tengo mi celular y agradezco mucho a mucha gente vinculada con esto. Coroneles en retiro de Gendarmería, exdirectores de Gendarmería, escribiéndome respecto a esto. Muchos se cuestionan también lo que preguntaba, pero yo también devuelvo la pregunta. Bueno, ¿por qué también no se ejecutó de parte de ellos todo este tipo de cosas? Pero me escriben, por ejemplo, y me dicen que están tan contentos con la noticia que anunció el presidente Boric ayer. No voy a generalizar, pero un coronel de 32 años de carrera me dice que esta es una gran noticia, porque se necesita construir primero establecimientos penales para combatir el hacinamiento que existe en las cárceles, que es una barbaridad, que es una locura. Si ya sabemos que hay hacinamiento. Me dice que hay muchos oficiales que tenían antecedentes también respecto a esto y que se callaba y que se guardaba la información. Valora mucho el anuncio dado a conocer el presidente de la República en el sentido de enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional que incorpore a Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, lo que conlleva a que las asociaciones gremiales dejen de existir. Punto súper importante, súper importante. A mí lo que me queda de esto es que el concepto que nosotros como Estado dominamos las cárceles es absoluto y completamente falso. ¿Sabe qué? Cuando me fui ayer después a grabar un programa después de acá del noticiero, me empecé a acordar de una serie que vi que se llama El Marginal, donde el gran protagonista ya falleció, está en el cielo. Pero es una gran serie, una serie argentina de la cárcel. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Es un reflejo muy real de lo que pasa en las cárceles, de lo que estamos viendo acá en Chile. Muy real. Platas de por medio, negocios, pagos por afuera, negociación con los gendarmes, negociación con los directores, negociación con los políticos, posibilidades de algunos de tener lujos, cama, etcétera, otros votados, peleas, grupos, todo. Era ver El Marginal. Lo que yo presenté acá, el trabajo que presentó Boris Román, nuestro editor, con todo el equipo de producción, de los precios, de esto. Más allá de los valores es el tema, es de ingresar cosas, es de provocar esa negociación, ese lazo con los gendarmes. Los gendarmes transforman esto en una casa de... No es culpa de los presos, ellos se aprovechan, ellos son vivos, son inteligentes, saben lo que hacen adentro. Ellos dominan las cárceles y de ahí dominan afuera también. ¿Me entiende? Entonces el gran responsable acá es Gendarmería, los que están manchados. Hay muchos limpios y ojalá que los apoyen de verdad. Déjenme contarles otra cosa. Ayer me subo un Uber y el Uber que me venía manejando era un ex gendarme, joven. Y me dice, ¿sabes qué? Un tema con los celulares en las cárceles. Para nosotros era un medio de información porque teníamos la posibilidad de hacer escuchas. Nosotros en la cárcel obteníamos muchísima información respecto a lo que pasaba. Entonces, para nosotros también era valioso que tuvieran celulares ahí, porque a través del celular sabíamos qué es lo que iban a hacer afuera. ¿Ok? Bueno, Diego, se va yendo ese bus. ¿Por qué constatar lesiones? ¿Qué onda? ¿Por qué?
¿Pasó algo? ¿Hubo una pelea anterior? ¿Por qué están ahí? No, Rodrigo, es parte de un procedimiento regular en el marco de su detención, según nos han explicado fuera de micrófonos. El proceso se demora bastante. Nuestro compañero Felipe Ureta está en ese lugar y nos ha comentado que van llegando buses con 17 internos y los van pasando de 2 en 2 a una pequeña sala dentro de la posta donde constatan las lesiones, y hasta el momento no habría habido ninguno con algún tipo de problema de salud. Es un proceso que se tiene que llevar a cabo también en el marco de la espera para poder ser formalizados este viernes, por parte del Ministerio Público. Una situación, Rodrigo, que tiene mucha relación también todo esto con lo que comentabas tú respecto al problema de las asociaciones gremiales. Expertos, exgendarmes, exautoridades apuntan a eso como un problema en el fondo porque se cogobierna con los altos mandos de la institución. Es un tema que esperan que se solucione ahora con esta división. Pasemos a revisar entonces declaraciones de exdirectores de Gendarmería y también expertos respecto a los problemas actuales de la institución y qué les parece este proyecto de ley que propone el gobierno. En los últimos 5 años, la cultura criminal ha cambiado en las cárceles, debido al ingreso de bandas organizadas, del crimen organizado, etcétera. Ha hecho de que el tipo de interno o de reo que nosotros tenemos, que Gendarmería tiene en las unidades penales, es una conducta distinta a la que estábamos acostumbrados nosotros como sociedad. Y en ese sentido, esto avanzó tan rápido que pilló un poco a la administración penitenciaria en cómo enfrentar este nuevo desafío, que es el crimen organizado. Son varios los factores que explican este fenómeno. En primer lugar, una insuficiencia en el personal de Gendarmería para atender todos los requerimientos de la población penal. En segundo término, un aumento excesivo, una sobrepoblación de los reclusos en nuestras cárceles. En tercer lugar, yo diría que ha habido un aumento del contacto criminógeno entre verdaderos líderes de bandas del crimen organizado que hoy día están recluidos. En cuarto lugar, yo diría que también el tema de bajos sueldos, mala carrera funcionaria, malos incentivos, en este caso, para el personal de Gendarmería. Ahí estaban entonces las carencias que posee esta institución según expertos. Vamos a ver si esto mejora, Rodrigo, a medida que pueda avanzar también este proyecto de ley. ¿Y qué va a pasar finalmente con los detenidos este viernes cuando sean formalizados? Tiene que ser. Gran reportero, Diego. Quiero que me escuchen lo siguiente. Me han llegado muchísimos mensajes ahora al Instagram. El sábado pasado tuve que pagar 70.000 pesos urgente porque a mi hijo, sin razón alguna, escúcheme bien, lo sacaron del módulo y para que no pasara por castigo tuve que pagar 70.000 pesos y lo tuve que hacer. ¿Sabe, Sepu, lo que es que un hijo me llame llorando que necesita esa plata urgente para que lo dejen entrar a un módulo? Eso es lo que sufre una madre cuando tiene un hijo en la cárcel. Imagínense. Sepu, las familias pagan. Si no pagan, los sacan de los módulos y les pegan. Yo soy una mamá que paga todos esos costos por cuidar la integridad de mi hijo ahí adentro de Santiago 1. Bueno, dense cuenta de lo que está pasando. Entonces, cuando no, el Estado está listo, el Estado tiene todo el control. Bueno, ¿y qué pasaba con los allanamientos que hacían antes entonces? ¿Para qué era? ¿Para ganar plata? Porque los mismos celulares que rescataban después los volvían a meter. ¿No se acuerdan que ayer le mostramos los precios? Entonces, ¿para qué hacían allanamientos? ¿Qué? ¿Una forma de ganar plata nuevamente? Ojo con eso, compadre. Y si es la punta del iceberg, ojalá que lleguen hasta el fondo y que sacan a toda la gente que está corrupta, a toda la gente corrupta. No podemos tener en las cárceles gente corrupta y que maneje todo adentro y que vaya en contra a su pega. Chao, Dieguito, gracias.